Bien, pues vamos a planificar una ruta para hoy. Hemos impreso este papel. En otro tutorial vamos a ver cómo se puede imprimir estos planos. Se pueden conseguir gratuitamente a través de la página del IGN. Una vez que están descargados, si los queréis con imagen tipo raster, con toda la información topográfica, es importante que lo tengáis en un formato de la mayor resolución posible. Bien, pues ahí tenemos la ermita de Navahonda y arriba el pico de la Almenara. Pues aquí estamos en la ermita de Navahonda. Pertenece a Robledo de Chavela, pero está más cerca de Colmenar del Arroyo, junto a Frenadillas de la Oliva. Y este sería el páramo en el que está la ermita de Navahonda. Están los pies de la montaña que pertenece a Robledo de Chavela, que consta de varios cerros, y el más alto de ellos es el Cerro de la Almenara. En aquel punto más alto es donde vamos a subir para coronarlo. Es uno de los puntos más altos de Madrid. Tenemos aquí la brújula y el mapa. Vamos a trazar el rumbo que queremos para ir desde el punto aquí donde hemos dejado el coche. Estamos en el punto número 1. Tenemos el pico de la Almenara ahí arriba a la izquierda. Ahí arriba. Estamos en el punto número 1 y de aquí tenemos que ir hacia el 2. Hemos trazado la línea entre el punto 1 y el punto número 2. Colocamos paralelo a las coordenadas del mapa al norte. Y nos salen 351 grados de rumbo. Entonces ahora ya cogemos la brújula, la hacemos coincidir en el limbo la flecha con el norte. Y ese sería el rumbo al que tenemos que seguir. Por allí, parece que hay una senda. Vamos a pasar la primera puerta. Es muy importante, chicos, siempre mantener todas las puertas cerradas. En este caso alguien o está por aquí cerca o se lo ha olvidado. Las puertas hay que mantenerlas siempre cerradas porque hay ganado y este se escapa. Entonces es muy importante siempre mantenerlas cerradas. Las vistas que tenemos, que son alucinantes, quizá con la cámara así sin hacer zoom no se puedan apreciar, pero podéis ver qué maravilloso. Y eso que todavía estamos en las laderas de la montaña. Ya estamos en la zona que se llama El Humilladero. Desde el anterior punto hasta este he venido mediante talonaje para comprobar los pasos. Como ha sido cuesta arriba me han salido un poquito menos y es porque cada paso es un poquito más corto. Esta cruz, esta pequeña ermita, pequeñita o cripta, no sé a qué se referirá, pero hay una piedra con una forma un poco ovalada, han metido ahí como una figurita y la gente tira monedas. Imagino que será para que les traigan suerte y a su vez pues para el que mantenga todo esto, para ser casi una propinilla. Ahí arriba hay una virgen. Imagino que tendrá algo que ver con alguna aparición o algún tipo de plegaria que haga algún fiel. Así que nada, seguimos con la ruta y nos vamos al punto número 3, que ahora sería detrás de este saliente, y tendríamos que subir toda la cuerda de la montaña hasta el pico de la Almenara. Ahora vamos a hacer una práctica del sistema de talonamiento. ¿Qué consiste? Si veis, tenemos unas marcas en el terreno
que nos indican un número. En este caso podemos probarlo porque es una senda, pone el número 12 y vamos a probar a ver si los pasos que damos hasta la siguiente baliza, en esos 100 metros, cuántos pasos damos. Esto nos puede servir para cuando tenemos que calcular, por ejemplo, unos 200 metros desde la posición que estamos en un camino o senda y hay algo cercano, pues tener un cálculo aproximado de la distancia que llevamos medida, al prescindir de GPS o medios electrónicos, solamente con el mapita y la brújula. Así que vamos a probar ahora y comprobar si los 100 metros se clavan. Yo tengo unos 43 pasos cuesta arriba, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Tenemos pendiente. Tengo unos 43 pasos a los 100 metros. Vamos a comprobarlos y a ver si se cumplen. Vamos a comenzarlos desde ahora mismo. Y este sería el punto kilométrico. Así que ya vamos. 1. ...35, 36, 37, 38, 39, 40. Aquí tenemos el siguiente, el número 11. Así que, porque he ido un poquito más acelerado quizá por el vídeo, mirad qué vistas. Esto corrobora que la distancia son los 100 metros. Probablemente le hayan hecho gente con medios, con GPS. Estamos en el punto número 3, bastante reventadito. Estamos ahora mismo en una pequeña encrucijada, ¿vale? Ahora mismo aquellas vistas son las que habéis visto cuando estaba haciendo el talonamiento y ese es el camino por el que yo he venido. Esta sería la montaña a la que tenemos que subir. Esta es la primera de las cimas de todos los de toda la cuerda que tenemos que recorrer de esta propia montaña para subir al cerro de la Almenara. Para llegar a ello, aquí hay un paso que impide el paso al ganado, que tenemos que pasarlo con esta puerta giratoria. Allí podemos ver el paisaje como sigue. Allí tendríamos la Sierra de Gredos. Y por allí, si siguiéramos este camino, iríamos a Robledo de Chavela, ¿vale? Si alguno va a hacer este camino y llega a este punto, se tiene que volver de forma urgente a civilización, vamos a llamarle, o bien ha subido allá arriba y tiene que bajar de forma urgente y rápida, o habéis tenido un accidente, o vais con un compañero que se encuentra mal, lo que sea, si volvéis por el camino que hemos hecho antes, sabéis que vais a tardar unos 40 minutos, aunque siendo cuesta abajo quizás sea un poquito menos, media horita, o 25 minutos, pero luego tenéis que coger el coche e ir hasta un pueblo. Entonces lo más rápido que vais a llegar a un pueblo desde el pico de la Almenara puede que os lleve una hora. Entonces lo más rápido sería, como os digo, este pequeño sendero que lleva a Robledo de Chavela, y allí, pues como es un municipio bastante grande, que tiene centro sanitario, allí os pueden atender, os pueden llevar ahí un puesto de la Guardia Civil, etcétera, ¿vale? Muy importante siempre prevenir o planificar cualquier imprevisto que pudiera surgir. Procurad dejadlo con el paso así, ¿vale? Para que no pasen los animales. Si lo ponéis así, pues es más propenso para que pase algún corzo o algún otro animal, y esto normalmente lo tienen para controlar que no pasen de un lado a otro, o que pasen y luego alguien cambie la puerta y luego no puedan regresar, etcétera. Entonces mejor todo dejarlo como lo habéis encontrado. Aquí, una vez que habéis pasado, os podéis encontrar que hay un pequeño sendero que es ciego. Por aquí lo vais a pasar bastante jodido. Y luego tenéis este pequeñito que luego gira a la derecha donde está aquella encina, que es el que yo os recomiendo, ¿vale? Una vez que llegáis ahí arriba, os vais a creer que ya habéis triunfado y habéis llegado, y luego vais a ver un pico más adelante y pensaréis que ese es el de la Almenara. Pues no, está más adelante todavía. Entonces, muy importante, si es la primera vez que venís, que tracéis un plan y que lo hagáis con brújula y mapa, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos donde pone punto número 3, ¿vale? Ahí. Y tenemos que hacer el recorrido que va siguiendo el mapa, hasta el número 4, ¿vale? Luego la invertida, desde el 4 hasta el 3. Esto aproximadamente son 2 kilómetros, ¿vale? Y todo en cuesta arriba.
Tenemos un montón de curvas de nivel hasta esa primera cima que hemos visto ahí arriba, y luego desde ahí la pendiente es menor porque ya nos encontramos en la parte de arriba, pero cuando lleguemos al Cerro de la Almenara tendremos de nuevo que escalar, incluso por las rocas. Chicos, contemplad la maravilla. Estamos en la primera de todas las cimas. Estamos en una de las cotas. Ahora nos queda otra cotita ahí arriba, con un poquito de desnivel, y ya desde ahí hasta el pico lo tenemos más fácil. Muy bonito. Ese vamos a ver cómo se llama. Se llama el Alto de Navahonda. Allí, como podéis ver, hay unas buidreras. Se puede ver la decoloración del terreno por el guano. Es una zona de anidamiento de rapaces y carroñeras. Así que nada, vamos a seguir. Y bien, ahora mismo estamos en el punto intermedio entre la loma en la que he hecho el anterior corto, que me he bebido el agua. Allí se ve al final el roquero del que os hablé, que es una buitrera. Y este punto intermedio, ¿vale? Esta roquita que veis aquí, que estaría a 1105 metros, ¿vale? Como veníamos del punto 3, en el que estamos a 1038 metros, hemos subido desde los 38 hasta los 105, ¿vale? Eso suponen más de 60 metros, unos 65 metros de subida desde allí abajo. Y todavía desde aquí, que mirar qué valle tan bonito, y allí veis arriba del todo el Cerro de la Almenara, el pico, podéis apreciar que ya está bastante cerquita, pero la pendiente es brutal, ¿vale? Si, como os he dicho, estamos a 1105 metros, tenemos que subir hasta 1259. O sea que tenemos 100 metritos de subida. Va a ser una matadita. Y aquí viene el tramo. Mira, aquí veis una cabra. Miradla, aquí la tenéis. Nos ha venido al pelo. Este pedazo de pino, que tendrá cientos de años, es una preciosidad. Solamente una de sus ramas parece un árbol. Y el tronco puede tener perfectamente 1 metro de ancho. Y las vistas desde aquí son espectaculares. Es una lástima cómo somos capaces los humanos de joder todo esto con la de años que tarda en ser lo bonito que es. Aquí podemos ver unas plumas que me parece que, si no me equivoco, son de perdiz. Me podréis corregir los expertos. Ahí tenemos otro rebaño de cabras. Aquí las podemos ver. Las cabronas. Estas sí que suben fácilmente. Y no yo. Estas lo tienen fácil, macho. Ya me queda muy poquito. Y ahí está el paisaje, que es acojonante. Allí al fondo se ve Plaza de Castilla, Madrid. Allí viví durante un tiempo. Allí lo veis. Bueno, no sé lo que me va a durar la batería. Ahí veis el risco que tengo que subir. Ahora toca escalar y ya estaré en la cima. Es brutal todo lo que se ve desde aquí. Brutal. Voy a tener que bajar echando hostias porque hay como una especie de plaga de... No sé si lo veis volar, pero está plagado de tijeretas. Están en celo, están volando y se me están posando por todo el cuerpo. Así que voy a bajar antes de que haya un accidente. Aquí estamos. Conseguido. Pico de la Almenara. Tijeretas incluidas. Vamos, chavales. Nos toca bajar. Allí es donde antes he grabado cuando estamos haciendo el cálculo con la brújula. Voy a hacer zoom porque si no, no se ve. Es como una casetita desde la que estaba apoyado con la brújula y alumbré a la ermita. Y el coche que se ve allí amarillo, ahí está aparcado. Esto es desde aquí arriba. Así que ahora nos toca bajar, pero no hay camino directo. Hay que ir por donde hemos venido. Así que vamos a bajar y a
al coche. Ya estamos en el coche, han sido exactamente 3 horas y 5 minutos desde que hemos salido de este mismo punto, ir y volver. Aquí se despide la oveja negra, que se me acaba la batería.